capítulo 9, verso 31, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento un momento y vamos a ver esta noche la doctrina bíblica, la obra de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene 4 obras importantes que hacer, ¿ya? Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia cristiana, los hermanos de la iglesia, con el pastor, liderados por el pastor, y todos liderados por Cristo, liderados por la palabra de Dios, tienen que sujetarse a lo que está escrito y hacer estas obras que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, ¿cuáles son estas obras? Primeramente, una de estas obras es que el Señor, hermano, ha dejado establecido en la palabra que se constituyan iglesias, ya, iglesias locales y de diferentes partes de la tierra. Entonces, acá vemos en la palabra que dice, entonces las iglesias, está en plural, las iglesias, está hablando de varias iglesias, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Acá está hablando de 3 lugares, geográficamente hablando, que es Judea, Galilea y Samaria. Entonces, en Judea, en Galilea y en Samaria, ¿habían qué cosa? Habían iglesias. Ya, acá hay 3 iglesias, y cada iglesia tenía un pastor, un anciano, un obispo que estaba al frente, con una congregación. Entonces, podemos darnos cuenta aquí en la palabra que Dios estableció iglesias. Dice la palabra que Dios estableció qué cosa: pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o sea, de todos los hermanos. Entonces, con esto queremos dejar en claro de que es orden de Dios, es un mandamiento de Dios congregar en las iglesias. ¿Ya? Esto no es la locura de un predicador, el capricho de un pastor, esto no es porque a la religión se le ocurrió inventar esto, no, esto es palabra de Dios. Ahora, lamentablemente, hay creyentes, entre comillas, hay que definir si son creyentes de verdad, porque el creyente de verdad va a obedecer la palabra de Dios. Entonces, hay personas que en las cuales nosotros hemos conversado con ellas y dicen que ellas no congregan en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque todas las iglesias son falsas, hipócritas. Bueno, la verdad es que sí hay iglesias falsas, hipócritas, pero no todas son así. Y es verdad que hay pastores ladrones y falsos, correcto, pero no todos los pastores son ladrones y falsos. Entonces, esto no tiene que ser excusa, pretexto para no congregar. La palabra dice que uno tiene que congregar, uno tiene que asistir a la iglesia. Entonces, a veces sacan esta excusa, pretexto, porque han sido quizás violentados, han sido afligidos, avergonzados, hermano, por un líder religioso que ha hecho abuso de autoridad. Ya hay creyentes que están heridos, hay cristianos que están dolidos porque el pastor se ha aprovechado de ellos. Ahora ya no creen en iglesia, ya no creen en pastores, ¿ya? O sea, por culpa de esos lobos rapaces, de esas falsas iglesias, a veces califican a todas por igual. No, pero tenemos que decirle con la autoridad de la palabra de Dios que no todos se han corrompido, que no todos se han perdido, sino que hay iglesias todavía en el planeta Tierra que obedecen y agradan a Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, hay personas que dicen así, ¿no? Otras dicen, no, bueno, yo no necesito congregar porque yo en mi casa, yo leo la Biblia, en mi casa yo oro, en mi casa yo canto, pero yo no necesito congregar, no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya? Entonces, esa forma de ver la Biblia es una manera en la cual está cayendo en error, en herejía. Porque Dios no se contradice. Claro que Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro protector, Él es nuestro Señor, Él es nuestro... Pero Dios no está presente acá en cuerpo. Por eso Dios ha dejado, ¿qué cosa? Al pastor para pastorear a las ovejas. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Entonces, hay creyentes que dicen, yo me quedo en mi casa con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a esos creyentes? Que están en desobediencia, que están en rebeldía contra Dios y su palabra, ¿ya? Porque la iglesia tiene que estar unida como un cuerpo. Entonces, por eso los hermanos vienen a la iglesia, ¿a qué?
a servir a Dios como un cuerpo. Somos una asamblea, iglesia es asamblea, amén, para alabar a Dios, para servir a Dios. Entonces, esto de acá es el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a las personas, a veces no quieren aceptar, ya se cierran en su opinión y no congregan, no vienen. Entonces, nosotros le decimos por la palabra: mire varón, mire hermano, hermana, lo que tiene que hacer usted es obedecer a la palabra de Dios. Yo no le digo que venga a mi iglesia, pero hay muchas iglesias también que hablan la verdad. Entonces busque una iglesia y congrega allá, colabore a Dios, sirva a Dios, ponga sus talentos, sus virtudes al servicio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el creyente tiene que ser obediente a la palabra, porque la desobediencia no agrada a Dios. Toda desobediencia a Dios no le agrada. Entonces, un creyente se esforzará ¿en qué? En agradar a Dios, en obedecer a Dios. Ahora, hay otras partes en la Biblia que dicen, por ejemplo, vamos a Hebreos 10:25. Pasemos a Hebreos 10:25. Acá hay un texto también que nos alienta en lo mismo. Dice así: bendito sea el nombre de Jesús. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Dice, no dejen de congregar. ¿Y dónde cabe esa gente que dice, yo no voy a la iglesia porque Dios está conmigo en mi casa? Yo no me sujeto a un pastor terrenal porque Dios es mi pastor. Mi hermano, el pastor terrenal lo ha establecido Dios. Y hay que saber que sea un pastor de verdad, ¿no? Porque hay lobos rapaces y por los frutos lo vas a conocer. Ahora, el pastor no es perfecto. No hay un pastor acá en la tierra que sea perfecto. Todos los pastores, por más consagrados que sean, todos los pastores se equivocan, hierran, tienen fallas, tienen errores, ¿ya? Pero no puede haber un pastor que practique el pecado, que caiga en adulterio, que caiga en borrachera, que se dé la gran vida con la plata de los hermanos, que esté pidiendo diezmo. Si no me das tu diezmo, maldito eres el que no diezma, ladrón es el que no diezma. O sea, si usted encuentra una iglesia que dicen, si no diezmas eres maldito, salga huyendo de esas iglesias. Si usted encuentra una iglesia donde un pastor dice, eres ladrón si no diezma, salga huyendo, escape de esas iglesias. Ya, si hay pastor que se aprovechan, ustedes saben que se da la gran vida, ya, entonces esas iglesias, ese pastor no da un fruto de un verdadero hombre de Dios, ¿ya? Pero la palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Obedecer a la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que congregar, sacar fuerza para venir a la casa de Dios, hermano, y echamos mano de todos los recursos para congregar. Gloria a Dios, hermano. El cristiano querrá congregar todos los días. Es el deseo del Hijo de Dios. ¿Qué cosa es? Es congregar todos los días, como dice el rey David. ¿Qué bien, hermanos? Cristo. Palmas a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Alaba a Dios, hermanos. Maravilloso sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el cristiano tiene el deseo en el corazón ¿de qué? De congregar. ¿Ya? O sea, no hay un cristiano genuino que no desee de congregar. No hay un cristiano verdadero que no quiera congregar, que vaya a congregar a la fuerza, que vaya a congregar porque si no Dios me maldice, Dios me castiga, qué cólera tengo que ir a la iglesia, qué fastidio tengo que ir a la iglesia, si no me van a decir que estoy mal, estoy en la carne. O sea, un cristiano verdadero no hace eso. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios de verdad, hermano, desea congregar, desea estar en la casa de Dios todos los días. El rey David decía, con ese espíritu, con ese mismo espíritu que estamos hablando, el rey David decía que él quería estar en los atrios de Jehová toda su vida, todos los días de su vida. Él decía, mi alma anhela los atrios de Jehová, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, ese es el deseo de un hijo de Dios, hermano. Estar en la casa de Dios todos los días. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos culto toda la semana, menos los días viernes. ¿Ya? Entonces, el cristiano, usted que es hijo de Dios, usted tiene que, ¿qué cosa? Tiene que esforzarse y tiene que deleitarse y tiene que perseverar en ese deseo, no contriste al Espíritu Santo,
sino, hermano, que el Espíritu Santo se mueva en su vida y saque, hermano, fuerzas. Quizás a veces no tenga deseo, venga sin ganas, no importa, venga sin deseo, no importa, porque Dios acá lo va a santificar, Dios acá lo va a perfeccionar, Dios acá va a tocar su corazón para que usted pueda ser un cristiano fructífero, pueda dar frutos, amén, pueda ser una bendición, un consuelo para los demás hermanos y para las vidas nuevas que están viniendo. Por eso el cristiano tiene que sacar fuerzas para congregar. El cristiano tiene que cultivar el deseo de congregar. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Alaba a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Vayamos al otro texto. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces vayamos al principio. Dice: apacentad la grey de Dios, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces acá vemos otro punto doctrinal donde dice que el pastor tiene que apacentar la grey, la iglesia, o sea, tiene que pastorear. Ya, entonces el pastor en la iglesia, ¿qué hace? Pastorea, aconseja, enseña. ¿A quién? ¿A las bancas vacías? No, a los hermanos que vienen. Entonces, acá hay otro texto de doctrina que está diciendo de que el pastor tiene que recibir a los hermanos y enseñarles la palabra, aconsejar a los hermanos, cuidar de la grey de Dios. Entonces acá está dando por hecho de que los hermanos tienen que congregar, tienen que venir a la casa de Dios. Y si hay un cristiano que no desea venir, que está con su lucha, desanimado, desalentado, quizás por situaciones, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que buscar a Dios, hermano, tiene que renovar su voto, tiene que reconciliarse con Dios, tiene que pedir perdón a Dios, tiene que buscar ¿qué cosa? Que Dios lo fortalezca, que Dios lo levante, que Dios lo ayude. Bendito sea Cristo, para que pueda tener el deseo de seguir congregando. Por ellos, hermano. Entonces, hemos visto en este punto que la iglesia verdadera congrega. ¿Ya? Los que no congregan, o sea, hay que poner ahí ¿qué cosa? Hay que ponerlo ahí en tela de duda, ¿no? Porque un cristiano puede desanimarse y dejar de congregar, ¿ya? Pero si es hijo de Dios, si tiene el Espíritu Santo de Dios, va a ser redarguido y convencido, y va a regresar y va a congregar. Pero si se va y no congrega, entonces no fue hijo de Dios, no tuvo el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, eso es lo principal, ¿ya? Que los hermanos congreguen y el pastor enseñe la palabra, lo que está escrito acá. Ahora, la otra obra de la iglesia, ¿qué cosa es? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vayamos a Juan 23, 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, hermano. La otra función de la iglesia es adorar a Dios. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Colosenses 3:16. Ya, acá hay otro punto doctrinal. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo muere en abundancia entre ustedes. La iglesia, está hablando de la iglesia, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué cosa dice? Cantando con gracia en vuestros corazones, no con desgracia, con gracia, con agradecimiento. Dice: al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Ya hemos obedecido, ¿no? Y hemos obedecido por la palabra que hay que congregar. Que el cristiano verdadero congrega, ¿ya? Entonces ya la iglesia está reunida acá. Gloria a Dios, hermano, que vive. La iglesia está reunida acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos miramos la cara?
No, tenemos que alabar a Dios, adorar a Dios con gracia, con agradecimiento. Ya, eso es. Entonces, el creyente viene a la iglesia y viene a presentarse delante de su Creador, delante de su Dios, su Señor, que le salvó, lo perdonó, lo cambió, le dio vida eterna, que tiene las moradas eternas para él. Hermano, Dios le ha dado algo grande, extraordinario. Viene a la iglesia, ¿qué? A darle gracias a Dios, cantándole, adorándole, reconociendo los atributos de Dios, que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es paciencioso, Dios es bondadoso, Dios, hermano, es extraordinario, Él es el todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él está en todas partes, hermano. Uno reconoce todos los atributos de Dios y le da la gloria, la alabanza, el Señor, gracias por perdonarme, Dios mío. Entonces uno viene a ¿qué? A presentarse ante su Dios y a rendirle pleitesía, reverencia, culto. Lo de Dios, hermano. Pero lo hace con entendimiento. El cerebro, las neuronas tienen que estar prendidas, entendiendo lo que tú dices, escuchando lo que tú hablas, entendiendo lo que dices, y tu corazón abierto, ¿para qué? Para que la emoción, hermano, también intervenga y se goce y se alegre, ¿ya? Porque tú estás alabando a Dios con el entendimiento y tu sentimiento se goza, ¿me entiendes? Entonces todo tu ser alaba a Dios. Entonces ese es el verdad. Por eso dice, Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces uno viene a ¿qué? A darle las gracias a Dios. Eso es lo que hacemos acá. ¿Ya? Eso tiene y debe de ser así. Ni un creyente puede venir acá por un hermano, por una hermana, por el pastor, o por la esposa del pastor, para buscar algo económico. No. Todo hijo de Dios verdadero tiene que venir a ¿qué? A darle culto, pleitesía, alabanza y adoración a Dios. Ahora, usted ha escuchado a gente que dice, el culto está muerto. Y hermano, ¿qué tal el culto? El culto está muerto. No hay sentido nada. Ese es el problema. Esa es la mentira que el diablo ha inventado. O sea, para que el culto esté vivo, dice que tiene que sentir una corriente, una descarga eléctrica, un fuego. Ya, tiene que rebotar, salir volando. Ya, esa es una herejía, es una falsedad. Eso no tiene base bíblica. Nosotros, la iglesia cristiana, se fundamenta en las escrituras. Sola escritura, sola escritura, sola escritura. No, pero por allá me dicen, para que el culto esté encendido, hay que sentir algo. No. Un momento. Vayamos a la palabra. La palabra dice que hay que alabar a Dios con entendimiento y con agradecimiento. Punto. Nada más. No dice en ninguna parte de la Biblia que tienes que sentir una corriente, un fuego, nada de eso. Sino que los hombres han inventado eso para manipular y para manipular los sentimientos, las emociones, ¿ya? Esos son iglesias emotivas, esos se llaman motivadores. Por eso ahora los pastores ya no quieren llamarse pastores, quieren llamarse motivadores. Gloria a Dios, hermano. Ya, se siente, por allá se mueve, por allá se mueve, por arriba se mueve, por allá, siento que por acá, acá también por acá. Ya, ese es emotivo, emoción, juegan con las emociones. ¿Por qué mejor no enseñan la palabra? ¿Por qué mejor no alaban con el entendimiento lúcido? Bendito sea Cristo, hermano. Dios. Entonces uno tiene que alabar a Dios de verdad. Uno dice, el culto está muerto, ¿por qué? Mira, hermano, ¿quién hace el culto? ¿La batería, la guitarra? ¿Quién hace el culto? ¿El pastor? El culto lo hace cada uno. Cada uno, cada salvo, cada hijo de Dios tiene que rendirle culto con todo su ser, con toda su alma a Dios. ¿Ya? Usted no depende del pastor, usted no depende de la batería, usted no depende de la guitarra eléctrica, usted no depende del coro, usted no depende del local. Acá no se siente porque este local es chiquito. No, que el Señor reprenda al diablo. El culto lo hace cada uno. Dice, cada uno de nosotros, dice, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el que diga el culto está muerto es porque él está muerto espiritualmente. Es porque ella está muerta espiritualmente. Es por ese que dice el culto está muerto, es porque él está muerto. Porque otro hermano sí se ha gozado en el culto. ¿Y qué tal el culto? Maravilloso. No, está muerto porque la batería nadie ha tocado. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso?
Esos son los emotivos. Si no hay guitarra, está muerto. Esos son los que quieren emoción. No, pero el verdadero adorador, el que adora de verdad a Dios, no necesita nada de eso. Ni templo grande, ni coro, ni instrumentos musicales. Gloria a Dios, hermano, ¿quién vive? No necesita nada de eso. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, golpeado, sangrando, encadenado, en la cárcel, en el sótano oscuro, empezó a alabar a Dios. ¿Y qué dijo? Bueno, el culto está muerto. Pablo dijo: Silas, no alabes a Dios porque el culto está muerto, no hay batería, estamos solos, este no es un local grande. ¿Dijo eso Pablo? Pablo dijo: acá el culto está muerto porque no hay instrumentos musicales, no hay mucha gente. No, el apóstol Pablo en la cárcel empezó a alabar a Dios porque el culto lo hizo el apóstol Pablo de su corazón. Y empezó a cantar el apóstol Pablo en la cárcel, alababa a Dios, alababa y alababa. Él estaba en la gloria, Y la cárcel tembló. Y ustedes saben la historia. Las rejas cayeron, el carcelero se convirtió a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces reprende esa mentira: el culto está muerto. Si el culto está muerto para usted, es porque usted está muerto. Entonces, cada uno es un culto para Dios. Lo que pasa es que no estás agradecido. Lo que pasa es que no estás agradecido a Dios. Porque el agradecido a Dios va a ser un culto personal para Dios con agradecimiento. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces venimos acá a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Además, venimos también a predicar la palabra de Dios, ¿ya? A enseñar la palabra de Dios. O sea, el pastor tiene que preocuparse, tiene que ser diligente en estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Profundizar en la palabra de Dios. No solamente leer un librito por ahí, una separata por ahí, ¿ya? Y lo que diga la separata lo va a repetir como loro. No. El pastor tiene que investigar, personalmente tiene que investigar. Hay religiones que dicen: te voy a dar el librito, le dice el líder religioso al pastor: te doy este librito y predica lo que está acá, ¿ya? No te salgas de acá, ¿ya? Porque esta es voz de Dios, no te salgas de acá. Si te sales, eres un diablo, se te metió Satanás y tanta cosa. Y hay pastores que no se salen del librito. Mire, todo pastor tiene que salirse del librito, tiene que investigar el librito, tiene que escarbar el librito y tiene que comprobar si ese librito está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Si no, vamos a hacer loros que repetimos lo que el líder dice. Si no, donde va Vicente va la gente. No, cada pastor tiene que investigar, tiene que profundizar, y no solamente tiene que leer la Reina y Varela, ya, esta versión de 1960, esta versión que para algunos es, hermano, lo máximo, que es palabra de Dios, ya, pero tiene errores de traducción. Cuando nosotros enseñamos que la Biblia Reina Valera tiene errores de traducción, algunos pastores se escandalizan, indoctos, que no se salen de su librito, que aman el librito, que idolatran el librito, que idolatran a su líder religioso. Entonces, cuando decimos la Reina Valera tiene errores de traducción, se rasgan la vestidura, se revuelcan en el piso. Pero ¿cómo va a decir eso? Que es la verdad. Mira algo rápido. La palabra lengua extraña, la palabra extraña no se encuentra. No está en los pergaminos originales. No está, hermano, en el textus receptus. No está en el texto crítico, ¿ya? El textus receptus, el texto recibido, que es el más cercano, no se encuentra esa palabra. Y en el textus crítico, que es el más antiguo, es que está en griego, tampoco está esa palabra. ¿Por qué? Porque la han aumentado, ¿ya? Cipriano, Reina Valera, la han aumentado. Y de esa palabra extraña se fabrican doctrinas. Por eso el pastor, o sea, cuando nosotros decimos la Reina Valera no tiene una buena traducción, no han traducido bien algunas palabras, algunos se escandalizan. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Hay pastores que no estudian, repiten lo que su líder dice, repiten lo que su líder dice. Para ellos su líder es voz de Dios.
pero ellos no tienen la libertad para investigar. Pero nosotros queremos investigar, queremos saber, queremos escarbar, queremos profundizar y sacar la verdad, o sea, hacer ¿cómo se llama? Hacer un exégesis, ¿no? Hacer un exégeta, sacar la verdad, ya, sacar lo que dice. No queremos añadir, sino sacar, extraer la verdad. Entonces, por eso el pastor tiene que ser responsable y tiene que estudiar. Mire, hay cantidad de versiones de la Biblia. La Reina Valera, Dios habla hoy, está la Biblia de las Américas, la Septuaginta, está, hermano, la Biblia textual, ¿ya? Hay cantidad de versiones. Pero vayamos al griego original, que está en internet. Si el pastor no busca el griego original, es porque es flojo. Es flojo. Está más preocupado en pedir diezmos. En su mente solamente está diezmo, plata, ofrenda y tanta cosa. Pues a los verdaderos hombres de Dios nos preocupa, como Cristo dijo, escudriña, escarba la palabra, porque Cristo sabía que en los últimos tiempos iban a tergiversar su palabra, iban a cambiar su palabra. Por Dios, hermano. Por eso el pastor tiene que impartir el conocimiento de las sagradas escrituras, tal y cual como está. Por Dios, hermano. Ahora, el otro punto, ¿qué cosa es? Evangelizar. O sea, ¿para qué venimos acá? Después de haber alabado a Dios de corazón, después de haber dado culto a Dios, cada uno personalmente y todos juntos a Dios, después de haber escuchado la palabra de Dios, salir, hermano, con ese conocimiento, con ese respaldo y bendición de Dios, ¿salir a qué? Salir a predicar la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia que evangeliza, que predica la palabra de Dios. Por eso salimos a predicar nosotros también, salimos a evangelizar nosotros también, salimos a visitar a los hermanos que están enfermos también. ¿Por qué? Porque esto es mandato de Dios. Esta es ley de Dios. Por eso todo cristiano tiene que congregar y tiene que servir a Dios, ¿ya? Tiene que obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahora, el otro punto es ¿qué cosa? Que la iglesia, hermano, la iglesia hace obra social, ¿ya? Entonces algunos dicen, en la iglesia no hay beneficencia. Hay pastores que dicen, la iglesia no hay beneficencia, ¿ya? Acá no ayudamos a nadie, acá vienen a que la ayuda. No, la iglesia no ayuda a nada. Váyase al gobierno, váyase a pedirle ayuda al gobierno, vaya al Estado, acá la iglesia no ayuda a nadie. Váyase. Acá predicamos la palabra de Dios, acá somos santos, super santos, pero vaya a pedir ayuda a la beneficencia. ¿Cuántos pastores dicen eso en su púlpito? Y los hermanos que no leen Biblia dicen, amén, amén, amén. Los pastores que ignoran, no leen Biblia, no estudian, dicen, amén, amén, amén. Y los que saben que la Biblia sí habla eso, que son hipócritas, dicen, amén, amén, amén. ¿Ya? Mira, hermano, la palabra de Dios, la doctrina cristiana enseña ¿qué cosa? Que la iglesia tiene que ser un lugar para alabar a Dios, para enseñar la palabra, para evangelizar, pero también para ayudar a los pobres de la iglesia y de otras iglesias. Cosa que los pastores ahora en su gran mayoría no hacen, porque no quieren compartir el dinero que reciben, no quieren compartir el diezmo que le dan, no quieren compartir la ofrenda que le dan, porque ellos aman el diezmo, aman la plata. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a Santiago capítulo 1 verso 27. Dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y verdadera. Hay religiones que dicen, nosotros somos sana doctrina, nosotros somos sana doctrina, ya, sana doctrina, escúchame. Escucha sana doctrina. ¿Tu pastor apoya a los pobres de tu iglesia? ¿Tu pastor apoya a los pobres de otras iglesias? ¿Tu pastor tiene comedor popular? ¿Tiene un orfanatorio para niños? ¿Tu pastor hace obra social? ¿Todos los días, todos los meses, todos los años? ¿Hace o no hace? Bueno, mi pastor no hace, pero predica la palabra. No estamos hablando de predicar la palabra. Estamos hablando si tu pastor hace obra social, apoya a los pobres todos los días, todos los meses, todos los años. No, mi pastor no hace. Entonces no eres sana doctrina, pues varón.
No eres sana doctrina porque tú no obedeces, tu pastor no obedece la palabra de Dios. Tu líder religioso no obedece la palabra de Dios. Lo que tu líder hace es sacarte la plata, diezmos, ofrenda, primicia, apoyada, parrillada, compromisos, marchas, remarchas, hermano, y tantas cosas han inventado. Y ellos se dan la gran vida, se compran casas, se compran carros. Pero ni con un dedo, ni con el dedo meñique apoyan a los pobres de su iglesia, a los pobres de otra iglesia, como dice la palabra de Dios. Entonces, ahí nomás uno se da cuenta si esa iglesia es sana doctrina o no. ¿Ya? No, eso no interesa. Bueno, la palabra de Dios toda interesa. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 5, verso 9. Dice: sea puesta en la lista sola la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Gloria a Dios, hermano. Ya, entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que haya una lista en la iglesia para apoyar a los pobres, ya, a las viudas, a los huérfanos. Vamos al verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas y están en desamparo. Mire, el Timoteo es carta pastoral. Pablo le manda a Timoteo esta carta, porque Timoteo era pastor. Y Pablo le dice a Timoteo: escúchame, pastor joven. En la iglesia tiene que haber una lista, un departamento, una secretaría donde están anotados las personas pobres, viudas, ¿ya? Y si algún hermano tiene un familiar pobre, que ese hermano lo ayude, para que el dinero alcance para las personas que de verdad están en desamparo y pobreza. Eso es mandamiento de Dios, palabra. El apóstol Pablo le está dando doctrina a Timoteo. Entonces, en cada iglesia debe haber una lista para apoyar a los pobres de su iglesia, no solamente a los pobres de su iglesia, de otras iglesias también. Pregunta: en las iglesias ahora el pastor tiene un departamento, una secretaría donde están anotados los pobres de su iglesia, hermanos que necesitan operación, hermanos que necesitan medicina, hermanos que están pasando momentos económicos difíciles. ¿Hay una lista que el pastor tiene una secretaría? No hay, no existe. ¿Por qué? Porque son desobedientes a la palabra y porque aman el dinero. Esos pastores aman la plata, aman el dinero, no les interesa ni tienen el sentir. Bueno, mire, si el pastor es ignorante, pero el Espíritu Santo lo tiene que redarguir, hermano, ¿qué pasa? ¿O es de Dios o no es de Dios? ¿Dios lo ha levantado o quién lo ha levantado? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán lobos rapaces que harán mercadería de ustedes, sacarán plata de ustedes. Gloria a Dios, hermano. Mire, hemos leído 2 textos nomás, pero hay cantidad de textos que hablan que la iglesia con el pastor apoya a los pobres. Entonces, los puntos principales que una iglesia tiene que hacer, ¿cuál es? Apoyar a los pobres, evangelizar, alabar a Dios en espíritu y en verdad, y lógicamente congregar. ¿Gloria a Dios, hermano? Esto es palabra de Dios. Nadie puede escoger. Bueno, el pastor no puede decir: en mi iglesia yo quiero alabar a Dios. Evangelizar no. Ayudar a los pobres tampoco. Predicar sí ya. Ya, yo voy a predicar y voy a evangelizar, nada más. Pero no quiero ayudar a los pobres ni quiero hacer lo otro. ¿Puede hacerlo un pastor? ¿Puede escoger? No. No debe de escoger, no puede. Tiene que cumplir toda la palabra de Dios. Por ellos, hermano. Por eso el pueblo perece, el pueblo, hermano, es abusado porque ignora la palabra de Dios. Porque el líder le ha enseñado exaltarlo a él, endiosarlo al líder y endiosar la religión, y decirle: si un hermano va en contra del librito, el diablo se le va a meter. Entonces, con ese miedo, ya cuando uno le habla la verdad, dice: no, mi líder es casi Dios. No. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es una bendición estudiar la palabra, congregar todos los días y servir a Dios. Amén. Bendito sea Cristo. Ponemos, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios.